Hola, ¿cómo les va? Hoy voy a leer El cerco mágico. El 2020 fue un año distinto. Apenas habían comenzado las clases. Comenzó a flotar una palabra por el aire. Coronavirus, decían los alumnos del jardín. Coronavirus, decían los viejitos en el hogar de ancianos. El viento soplaba. Los árboles susurraban muy bajito. Coronavirus. En las cataratas del Iguazú no llegaban turistas. Los cuatíes y los monos tomaban sol en las pasarelas. Los loros, los perros, los teros en el campo, las vacas, los sapos, los tucanes. Todos repetían la misma palabra, coronavirus. Y no solo en Misiones, sino en todo el país, en el mundo entero, en todos los idiomas. Todos conocían la misma palabra, que nombraba una enfermedad muy terrible que invadía por el aire y se contagiaba con mucha facilidad. Los hombres y mujeres comenzaron a cubrirse la boca y la nariz para que las gotitas de saliva flotando en el aire no contagiaran en los supermercados, en los trenes, colectivos o en las calles. Entonces, el gobierno dio la orden que nadie saliera. Todos debían quedar encerrados en sus casas. Si alguien no cumplía la orden, la policía podía darle un buen reto o cobrarle una multa. Además, se cerraron las entradas en todos los pueblos. Estaba muy restringida la salida y entrada de viajeros. Cada familia debía permanecer en su casa y apenas podían salir a buscar alguna compra. Todos se pusieron muy estrictos, los padres de familia también. Emma, Lucy, Sarita y Elena eran 4 hermanitas. Sus papás eran médicos y querían cumplir las leyes de manera total. Si bien su casa estaba rodeada por un jardín enorme que tenía como límite un cerco de alambrado, tipo de gallinero, no les permitían traspasarlo. Ellas querían ver a sus primas que vivían del otro lado del cerco. Sus padres fueron inflexibles. No se debía salir y no se salía. Podían jugar todo lo que quisieran del lado de adentro del cerco. Los días eran tibios. El otoño recién comenzaba. El sol iluminaba los árboles, el pasto. Las niñas soñaban con jugar con sus primas. Los padres inventaron toda clase de tareas, juegos, entretenimientos. Ellas miraban hacia afuera. El jardín ejercía una fuerza poderosa de atracción. Poco a poco comenzaron a mirar por la ventana. Luego salieron afuera. Armaron rondas, cantaron, se amacaron. Como hacían bastante barullo, las primas del otro lado del cerco comenzaron a acercarse y se pusieron a conversar, cada uno de un lado del alambrado. Fue muy emocionante el encuentro. Comenzaron a compartir cuentos e historias. Después de unos días de encierro, apenas se levantaban, tomaban el desayuno y corrían al fondo. Algunos días los padres les hacían hacer las tareas que las maestras les habían indicado. Una vez terminadas las obligaciones, entraban en su mundo y era como si no existiera ninguna valla. El cerco desaparecía. Además, en ese lugar se encontraban con las hadas, los duendes, los dragones. Poco a poco, día tras día, fueron apareciendo nuevos seres fantásticos. Hasta la más pequeña, de 1 año y medio, la seguía
Escuchaba a sus hermanitas, no entendía nada, pero sentía la emoción en sus relatos. Emma tenía una hada amiga que la llevaba donde ella le pedía. Le ayudaba a trepar a los árboles, a encontrar mariquitas y además llamaba a las otras hadas y todas la seguían. Lucy apenas podía cumplir las órdenes de su mamá, como juntar los juguetes o levantar la mesa. Escuchaba que las hadas la estaban llamando. Entonces ella le susurraba desde su dormitorio que ya iba, que la esperaran unos minutos. Ponía todo en orden muy rápido y corría junto a las primas. Allí, Camila, Valeria y Candela la estaban esperando. Ellas ya habían juntado piedras, pequeños palos, para ir preparando una huerta para las hadas. Le adelantaban que cuando habían llegado, las hadas ya estaban reunidas. Se habían acercado en sus carrozas, volando sobre las hojas que se habían desprendido del árbol. Un día apareció un dragón. Abría la boca y ayudó a encender un pequeño fuego con su boca abierta. El papá llegó a preguntar quién había hecho el fuego. Era muy peligroso con la sequía. Lucy y Emma le contaron del dragón. El papá no lo podía creer. Las chicas le contaron de las hadas, que andaban trepadas sobre sus hombros y las seguían a todos lados. El papá quedó con la boca abierta de tanta sorpresa. Él no había visto esos seres fantásticos, pero las niñas le aseguraban que hacía muchos días que venían y que todas eran sus amigas. Una mañana se acercó la prima más grande, que como tenía 11 años, no tenía interés en esas charlas de duendes y de dragones. Pero ese día estaba aburrida de estar tan sola y quiso ir a jugar con las primas más pequeñas. A ella les pareció un horror. Con 11 años no podía entrar en ese lugar mágico ni compartir sus historias. Una de ellas le dijo que no podía entrar en ese lugar, aunque no había paredes. Era el lugar de ellas. Ana se ofendió y les gritó: «A mí no me pueden echar. Este lado del cerco pertenece a mi casa. Así que este es mi jardín. No me voy a ir». En ese instante, una de las primas tomó una naranja del suelo que estaba comenzando a podrirse y se la tiró a la prima grande de 11 años. Le pegó justo en la cabeza. Ellas no sabían quién había tenido la idea. Quizás había sido una de las hadas. Ana buscó alguna piedra o un palo. Quería tener algo para arrojarle a sus primas pequeñas. Justo en ese momento llegaba su mamá. «¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo, chicas?». Ana comenzó a llorar. Su cabello había quedado pegoteado con la pulpa de la naranja y las semillas quedaron colgadas entre los pelos. «¿Quién hizo esto?», preguntó la mamá. Todas se miraron. Nadie sabía quién había sido. La autora del delito comentó: «Para mí, que fueron los duendes». La mamá dijo: «Gallina que canta, pone el huevo». Las chicas no sabían lo que quería decir, o quizás algo intuían. La mamá les dijo que debían incorporar a Ana a sus juegos. Si bien era un poco más grande, todavía era una niña. Finalmente Ana quedó en el cerco y les contó que ella hacía años había conocido a seres muy especiales, los unicornios. Además, conocía recetas para hacer pócimas que les ayudarían a ser muy poderosas. Les mostró un rincón entre los árboles donde ella había armado un altar.
Allí colocaron algunas ramas y flores y rezaron cuando encontraron algún animalito o bichito muerto. Todas le escuchaban con atención porque era una gran lectora. Conocía muchas historias y cuentos. Ana les dijo que sería muy bueno construir una choza. Se pusieron manos a la obra. Buscaron palos, ramas, tacuaras, hojas, pasto seco. La construcción tenía por columna el poste del cerco, o sea que la choza se armó partida en dos, a cada lado del cerco. Las primas entraban en esa casita y podían quedar allí sentadas contando cuentos a la hora del sol. Las ramas las protegían de los rayos del sol del mediodía. Resultó un lugar acogedor. Una sombrita fresca les invitaba a entrar en la choza y quedar allí sentadas, conversando de las últimas aventuras de las hadas y los unicornios. Al atardecer, debían volver a sus casas. Sus madres las llamaban y todas corrían a darse un baño y a prepararse para el descanso de la noche. Una tardecita, cuando estaban sentadas a la mesa, faltaba una de ellas. Emma no había regresado. La buscaron por todos lados, debajo de la cama, detrás del ropero, en el altillo, en la casita de muñecas. Emma no aparecía. Sus padres estaban muy asustados. La mamá pensó en llamar a la policía. Emma había quedado en la choza. Se había acostado en el piso y estaba mirando el cielo a través de un agujero que habían formado las ramas y las hojas. Había quedado un hueco y por allí podía ver un trozo de cielo. Miraba un grupito de estrellas. Titilaban. Era como si le hablaran y le dijeran: míranos, acá estamos. Ella quedó escuchándolas y observando que todas brillaban, cada una con su luz particular. Había algo en ese trozo oscuro, negro, con puntos brillantes que le atraía. No sabía qué era. Emma recordó las hadas y los duendes. Se dio cuenta que ellos venían de las estrellas. Fue un descubrimiento tan importante que quedó suspendida en el silencio de la noche, debajo de las ramas, en la choza del cerco. Así, en silencio, quedó unos minutos mirando. No sabía ni dónde estaba, pero algo le decía que esa inmensidad del cielo nocturno también estaba dentro de ella. Sentía un gran vacío en su pecho y una alegría nueva. De pronto, los gritos de sus padres la llevaron a responder y a sacarla de su mundo de cuentos. Vio que su papá se acercaba a la choza, dando unos gritos como de desesperación. ¡Emma! ¿Dónde estás? Ella comprendió que estaba muy enojado. Con sus ojos enormes estaba furioso. Emma salió sonriente de su escondite y le dijo: «Acá estoy». Su papá la abrazó emocionado. «¡Qué bueno estás acá, hijita!». «Sí, papá. Quedé mirando el cielo. Mirá la luna. Hoy está muy brillante». Su papá, al verla tan en paz, controló su enojo. Tragó su furia y le dijo:
¡Qué bueno, Emita! Ojalá siempre disfrutes de esas cosas sencillas como el cielo y las estrellas. Pero ¿sabes qué descubrí, papá? Que también tengo un cielo profundo, infinito, dentro de mi pecho. Su papá no sabía qué responder. Se quedó mirando, pero notó que su hija estaba tan feliz con su descubrimiento que no lo quería perturbar. Quizás tenía razón. Seguramente tendría que escuchar más a sus hijas. Quedó pensativo. El trabajo, los pacientes, los hijos, el coronavirus, era una pandemia que quizás había llegado para eso, para que los hombres y mujeres aprendieran a detenerse un poco, a quedar más tiempo escuchando a sus niños y mirando las estrellas. Colorín colorado, este cuento ha terminado.